A todos nos encanta la historia de la pobreza a la riqueza, pero ¿cuántas veces has oído hablar de alguien que va desde la riqueza multimillonaria a la pobreza del bolsillo vacío? Bueno, eso es exactamente lo que le sucedió al empresario Anil Ambani. Desde la rivalidad entre hermanos más costosa del mundo hasta los escándalos de rescate de la cárcel y una alucinante deuda de 7.000 millones de dólares. Así es como un hombre pasó de 42.000 millones de dólares a cero. Surgimiento de Ambani. Entonces, ¿quién es exactamente Anil Ambani y cómo llegó tan lejos? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo a la India a mediados del siglo XX. Anil nació en Mumbai, entonces conocida como Bombay, el 4 de junio de 1959. El hijo menor del fundador de una de las empresas más poderosas del planeta, Dhirubhai Ambani. A la edad de 17 años, Dhirubhai había emigrado de la India a Aden, en Yemen, para comenzar su carrera como empleado en Bees & Co., una gran empresa comercial. Aquí aprendió habilidades en comercio y contabilidad y le gustó el espíritu empresarial. Listo para actuar por su cuenta, Dhirubhai regresó a la India en 1958, donde comenzó su propio negocio de comercio de especias, que eventualmente se convirtió en su empresa Reliance Commercial Corporation. Si bien Dhirubhai y su esposa, Kokilaben, ya habían tenido su primer hijo Mukesh el 19 de abril de 1957, una vez de regreso en la India dieron la bienvenida al pequeño Anil. Como una familia joven, los Ambani vivían en un humilde apartamento de 2 habitaciones en Jai Hind State, en Bhuleshwar, Mumbai, pero el negocio de Dhirubhai estaba en alza. Pronto se expandió a la industria textil y siguió una estrategia de ofrecer productos de alta calidad a un costo mucho menor que sus competidores. Este enfoque arriesgado, que dependía de un gran volumen de ventas para ser rentable, fue un éxito rotundo y vio cómo el negocio crecía rápidamente. Pronto Dhirubhai pudo mudar al clan Ambani a un departamento de 6 pisos en el edificio de Usha Kiran, Mumbai. Teniendo en cuenta sus orígenes humildes, Dhirubhai estaba decidido a que sus hijos aprendieran el valor del trabajo duro, y a menudo organizaban salidas familiares orientadas a incentivos. Anil recordó más tarde que él y su hermano mayor salían a desafíos de caminatas de más de 9 kilómetros bajo la lluvia torrencial, y recibían una caja de mangos como recompensa, para demostrarles que el trabajo duro y la determinación valen la pena. Pero pronto veremos cuán exitosos resultaron esos intentos de inspirar la inteligencia empresarial para cada uno de los hijos. En la década de 1980, Reliance había comenzado a expandirse a otras industrias, incluida la rentable industria petroquímica. Para 1983, Reliance había pasado de ser una sola oficina mínima en Mumbai a tener un valor de 122 millones de dólares. A medida que las ganancias continuaban acumulándose, Dhirubhai compró una colosal propiedad de gran altura de 14 pisos en Cove Parade, un distrito comercial importante en Mumbai, que se convirtió en el hogar oficial de la familia Ambani. Nunca hubo dudas sobre si los hermanos Anil y Mukesh se unirían al negocio familiar. Y a mediados de sus 20, ambos tenían roles importantes dentro de Reliance Industries. Con solo 24 años en el momento de sus respectivas inducciones a Reliance, Mukesh se unió en 1981 como gerente de instalaciones prácticas, y Anil entró por la puerta en 1983 como ejecutivo que se ocupaba de los inversionistas comerciales y la prensa. Los roles encajaban a la perfección con cada uno. Mukesh era más un hombre de negocios discreto y rígido, al que le gustaba pasar las noches en casa con su esposa Anita y sus 2 hijos. Anil, por otro lado, era un poco más extravagante. Disfrutaba correr con la élite de Mumbai, mezclarse con la alta sociedad y las estrellas de Bollywood, desarrollando una reputación como una especie de playboy. Mientras que Mukesh rehuyó el centro de atención, Anil lo disfrutaba, pero el amor de Anil por el estrellato resultó ser un gran problema, en más de un sentido. Guerra Civil Ambani. Mientras a Anil le encantaba mezclarse con los miembros del Salón de la Fama de Bollywood para fortalecer las relaciones comerciales, también tuvo su propio romance con la actriz de Bollywood, Tina Munim. Si bien dicen que el amor es ciego, la familia de Anil ciertamente no lo era en lo que respecta a la profesión de Tina. En ese momento, estar en la industria del cine era un tabú para una familia tradicional como los Ambani, y Anil y Tina pronto fueron alentados a dejarlo. Sin embargo, después de mucho convencimiento, los padres de Anil dieron su bendición a regañadientes y en febrero de 1991, Anil y Tina finalmente se casaron. Anil podría haber pensado que esta era la última pelea importante que tendría con los miembros de su familia, pero no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Para 2002, Reliance se había convertido en un conglomerado de 15.000 millones de dólares, pero la tragedia estaba a punto de golpear a la familia Ambani. El 6 de julio de ese año, Dhirubhai Ambani murió repentinamente de un ataque al corazón, a la edad de 69 años.
En el momento de su inesperado fallecimiento, Dhirubhai ocupaba el puesto 138 entre los hombres más ricos del mundo según Forbes, con un patrimonio neto de 2.900 millones de dólares. En ese momento, el Parlamento de la India tenía reglas estrictas sobre la herencia y los Ambani tenían que seguir una ley llamada Ley de Sucesión Hindú. Según la Ley de Sucesión Hindú, la propiedad personal de un hombre que muere sin dejar testamento debe dividirse entre su viuda e hijos. En el caso de los Ambanis, la responsabilidad de administrar Reliance fue el mayor problema que hubo que resolver. Siendo el mayor, Mukesh asumió el cargo presidencial de la empresa familiar y Anil se convirtió en vicepresidente. Si bien esto puede parecer una conclusión lógica al problema de la sucesión, los dos hermanos eran muy diferentes, y las grietas comenzaron a mostrarse tan pronto como ocurrió el cambio de poder. Siendo el hijo mayor, Mukesh se veía a sí mismo como el único jefe de las cosas, mientras que Anil se veía a ambos como iguales. Llegó un punto en el que cada hermano tomaba decisiones importantes para la empresa sin consultar primero al otro. Las rivalidades entre hermanos no son exactamente infrecuentes, especialmente cuando se trata de discutir quién es el mejor. Pero el papel de Reliance se había vuelto tan importante para la economía de la India que había que hacer algo. Las cosas se pusieron tan mal que incluso el ministro de Finanzas de la India intentó intervenir para que estos hermanos en disputa se reconciliaran, sin éxito. Se necesitaría incluso más que un funcionario del gobierno para aplastar la rivalidad entre hermanos más costosa de todos los tiempos. Y nadie era más adecuado para resolver esta brecha que su querida mami, Kokilaben Ambani. Sin embargo, a pesar de los intentos de Kokilaben de hacer entrar en razón a sus hijos, el problema del liderazgo permanecía y ninguno de los hermanos cedía en el punto tan importante de quién iba a tener el control final del imperio Reliance. Eventualmente, Kokilaben logró que los chicos en conflicto llegaran a una solución. Reliance se dividiría en dos, una propiedad de Mukesh y otra de Anil. Si bien sus puntos de vista sobre quién debería dirigir las cosas diferían mucho, mantener a Reliance como una empresa de múltiples industrias era algo que los hermanos podían estar de acuerdo. Mukesh se hizo cargo de todas las empresas rentables ya establecidas, a saber Reliance Industries y Reliance Petrochemicals, cuyo negocio principal era la venta de gas. Anil, por otro lado, quería asumir las empresas más nuevas y llamativas que mostraban una gran promesa de crecimiento, incluidas Reliance Communications y Reliance Power. La división incluyó una tregua fraternal en que ninguno de los hermanos podía entrar en las industrias del otro para competir con sus negocios durante 10 años. También contenía otro acuerdo llamado derecho de preferencia. Esto permitía que cualquiera de las partes tuviera la oportunidad de comprar la parte del otro, antes que cualquier otra parte interesada, en el caso de que se vendieran acciones comerciales. Pero si bien la tregua parecía una gran solución, en última instancia contribuiría a algunos de los peores problemas que los hermanos enfrentarían. Después de 3 años de negociación, la división de Reliance fue finalizada y aprobada por la Corte Suprema de la India en diciembre de 2005. Los hermanos pudieron tomar caminos separados, cada uno dando un sutil cambio de marca a sus respectivas mitades del negocio. Mukesh denominó a su empresa Reliance Industries Limited y el lado de Anil se convirtió en Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, más conocido como Reliance ADA Group. En 2006, cada uno se estableció en sus nuevos roles como líderes de las dos corporaciones más grandes de toda la India. Si bien todavía vivían bajo el mismo techo en la enorme casa familiar de los Ambani, no podía haber más distancia entre los dos, y ambos estaban decididos a convertirse en el nuevo Ambani más exitoso. Los años dorados. En sus primeros años como solista, Anil prosperó. Su primera gran aventura fue en el mundo de las telecomunicaciones, e irrumpió con éxito en la industria con un proveedor de red móvil de bajo costo llamado Reliance Communications. En esta empresa, Anil invirtió alrededor de $2.000 millones en asegurar tecnologías de señal inalámbrica 3G, para mantenerse al día con los avances que se realizan en la industria de las telecomunicaciones. A finales de los 2000, 3G era el apogeo de la tecnología y pronto Reliance Communications era el proveedor de telefonía móvil número 1 en toda la India. Sin embargo, Anil no se detuvo para disfrutar de su éxito y pasó a lo siguiente. En su búsqueda para fortalecer aún más su dominio, Anil compró la rentable AdLab Films y su cadena de salas de cine en 2005, y la renombró Reliance Media Works. Para 2008, Anil se había convertido en el propietario del mayor operador multiplex de la India con más de 700 pantallas. Anil también hizo conexiones con Hollywood y firmó un contrato de $1.200 millones con el cineasta estadounidense Steven Spielberg para ayudar a financiar su productora DreamWorks en 2008. Su colaboración con DreamWorks significó que Anil cosechó los beneficios de algunos títulos financieramente aclamados, que quizás reconozcas, incluidos Caballo de Guerra y Lincoln y Puente de Espías. En 2012, Reliance Media Works ayudó a financiar películas que obtuvieron 11 nominaciones al Oscar, incluida una victoria por la actuación de Octavia Spencer en Historias Cruzadas.
Anil incluso realizó proyecciones privadas de sus éxitos de Hollywood en su casa, y tenía una lista de invitados repleta de estrellas que incluía a todos los que eran alguien en la sociedad de Mumbai, todos excepto Mukesh. En 2008, los años dorados de Anil alcanzaron su punto máximo, y su historia en el mercado bursátil indio cuando puso a la venta acciones de Reliance Power en una oferta pública inicial. La compañía terminó con una demanda de 10.6 veces la cantidad de acciones disponibles, todas las cuales fueron compradas por un total de $3,000 millones en solo 60 segundos. Para culminar sus éxitos financieros, Anil finalmente fue incluido en la lista de multimillonarios de Forbes de 2008 como el sexto hombre más rico del mundo, una asombrosa cantidad de $42,000 millones a su nombre. A pesar de todo esto, todavía no era suficiente, y Anil todavía sentía que estaba a la sombra de su hermano mayor, que estaba solo un paso por delante de él en la posición número 5, $1,000 millones más rico. Poco sabía Anil que su celosa ambición estaba a punto de verlo derrumbarse. Problemas telefónicos. Los problemas de Anil realmente comenzaron cuando descubrió que su empresa de telefonía móvil, Reliance Communications, necesitaba generar una mayor cantidad de ventas para seguir teniendo éxito en el mercado. Para financiar sus planes de mega extensión, Anil obtuvo numerosos préstamos masivos para apuntalar a Reliance Communications en un intento por mantenerse al día con el avance de la tecnología. Gracias a la inversión de $2,000 millones de Anil para adquirir capacidades 3G, se estima que esta expansión 3G representó alrededor del 50% de la deuda de Reliance Communications. Sin embargo, había una luz al final del túnel, ya que en ese momento Reliance Communications estaba en conversaciones con la compañía móvil sudafricana MTN para combinar las dos compañías en una fusión de mega móvil. Se esperaba que esto generara una poderosa empresa global de telecomunicaciones, que abarcaría dos mercados móviles en crecimiento, en India y Sudáfrica, con un valor de más de $70,000 millones. Pero desastrosamente el plan fracasó, y todo gracias a un miembro del clan familiar de Anil. ¿Recuerdas el acuerdo de derecho de preferencia que los hermanos firmaron en 2005? Bueno, ese acuerdo le daba prioridad a Mukesh sobre las acciones de Reliance Communications en caso de venta o fusión. Esto creó un problema de legalidad que significó que MTN no estuvo dispuesto a cerrar el trato, y fracasó en julio de 2008. Las esperanzas de Anil de encontrar una salida para saldar la deuda se desvanecieron. Como si las cosas no pudieran empeorar, en abril de 2011, el director gerente y dos vicepresidentes de Anil fueron arrestados bajo sospecha de conspirar para adquirir licencias de redes móviles con precios erróneos de empresas en las que invirtió Reliance Communications, para impulsar engañosamente los precios de las acciones. Ahora, en un mar de deudas y escándalos, parecía que la única forma de avanzar era pedir prestado aún más dinero para devolver el dinero que Anil ya había pedido prestado. En 2012, Anil obtuvo otro préstamo de 3 bancos chinos, el Banco Industrial y el Comercial de China, el Banco de Desarrollo de China y el Banco Exim de China. Entre el trío de bancos, Anil aseguró la cantidad de $1,200 millones para ayudar a pagar la pila de deuda de $7,190 millones que se había acumulado alrededor de Reliance Communications para 2011. Pero a pesar de lo grave que se estaba poniendo la situación, lo peor estaba por venir. Traición fraternal. Otra potencial quiebra bancaria había comenzado a germinar en 2010 cuando Anil obtuvo un préstamo de $922 millones del Banco Exim para construir una enorme planta de energía de 7.80 megavatios. Esta parecía una forma factible de obtener ganancias considerando que, como un acuerdo familiar, Mukesh había acordado vender a las empresas de Anil el gas necesario para construir y alimentar la empresa a la mitad de los precios del gobierno. Sin embargo, cuando comenzó la construcción, el gobierno no aprobó el acuerdo previamente acordado de los hermanos, ya que el tribunal argumentó que los precios de la gasolina deben permanecer fijos para ser justos para la economía en general. Desafortunadamente para Anil y muy afortunadamente para Mukesh, este fallo significaría que las ganancias de gas de Mukesh de la construcción de la planta de energía se duplicarían. Sintiendo que esto era solo otra táctica de la actual rivalidad entre hermanos, Anil afirmó públicamente en varias conferencias de prensa a fines de la década de 2000 que Mukesh estaba intentando todos los trucos para retractarse de sus obligaciones contractuales. La pública lucha por el poder no hizo mucho por la imagen de Anil, y cuando el tribunal falló a favor de Mukesh, muchas de las empresas de Anil cayeron en valor en la bolsa de valores. Después del agotador caso, los hermanos acordaron cancelar el acuerdo de no competencia negociado para ellos por su madre en 2005. Si bien el nuevo acuerdo vio a Mukesh prometer no ingresar al negocio de generación de electricidad a base de gas hasta abril de 2022, los hermanos ahora eran libres de competir en cualquier otro territorio industrial restante que cada uno ocupara. Y había una de las industrias de Anil para la que Mukesh tenía planes, grandes planes.
sin señal. Mientras su hermano menor se hundía, las cosas habían mejorado para Mukesh, en más de un sentido. En 2012, Mukesh se mudó a su propio paraíso en Mumbai. Y vaya, sí es un paraíso. Esta morada no tan humilde es una de las casas privadas más grandes y elaboradas del mundo, con una escala de 173 metros y 27 pisos, cuya construcción tomó 4 años, con un estremecedor costo de $1.200 millones. Al construir una casa tan exagerada, no puedes culpar a Anil por sentir que Mukesh se frotaba la cara con toda esa riqueza excesiva. Apodada Antilia, esta mansión rascacielos es más que extravagante e incluye un garaje de 6 pisos para 168 autos y 9 ascensores ornamentados. Antilia incluso tiene su propia sala de cine privada de 50 asientos, aunque parecía que ver el drama en la pantalla grande no era suficiente. Mukesh estaba a punto de montar un espectáculo de traición fraternal en la vida real. En septiembre de 2016, 6 años después del nuevo acuerdo que permitió a los hermanos competir, Mukesh entró con fuerza en la industria de las comunicaciones y lanzó su propia red móvil llamada Jio. Jio acumuló rápidamente más de 150 millones de clientes después de ofrecer una cobertura móvil 4G de bajo costo, dejando a otros grandes jugadores en el mercado luchando por mantenerse al día. Jio cambió la cara de la industria de las telecomunicaciones de la India, y Reliance Communications de Anil no podía permitirse el lujo de mantenerse al día dadas sus colosales deudas. La compañía de telecomunicaciones de Anil, que alguna vez fue la empresa de telefonía móvil más grande en la India, increíblemente perdió más del 98% de su valor en un periodo de 3 años. No está claro cuáles fueron exactamente los motivos de Mukesh para mudarse a la industria de su hermano menor de esta manera, pero el éxito de Jio estaba creando otro de los agujeros que seguían creciendo en los bolsillos de Anil. De héroe a cero. Tras el éxito de Mukesh en el mercado de las telecomunicaciones, Anil se metió aún más en problemas. En 2016, Ericsson, ex socio y empresa de redes sueca, lo enfrentó a una demanda, cuando no pudo cumplir con los pagos de la deuda por los $80 millones que les debía, y la Corte Suprema de la India le ordenó pagar con intereses o ir a la cárcel. A solo unos días de la fecha límite llegó ayuda de una fuente inesperada. Esforzándose por encontrar una manera de mantener el nombre de Ambani lejos de cualquier asociación con la ruina financiera, Mukesh supo que tenía que hacer algo, y se abalanzó con el efectivo necesario para evitar que Anil se hundiera por completo. Si bien esto puede parecer un acto de amor fraternal, ser rescatado por su hermano de esa manera habría sido la máxima humillación para Anil dada su disputa financiera. Después del fiasco de Ericsson, Anil supo que sus días en el sector de las telecomunicaciones estaban contados, y en febrero de 2019 Reliance Communications finalmente se declaró en bancarrota. Como si las cosas no pudieran empeorar, había más prestamistas que estaban tras la pista de Anil. Cualquiera que quisiera una parte de la menguante fortuna de Anil tendría que ponerse en fila, ya que decenas de acreedores lo perseguían en la segunda mitad de la década de 2010. Los más significativos fueron los 3 bancos chinos a los que Anil aún no había pagado, que presentaron una demanda contra él en 2019, alegando que había proporcionado una garantía personal de que se les reembolsaría. 7 años después de que Anil hubiera pedido prestado esos $1.200 millones, solo había logrado pagar una pequeña fracción, y los bancos estaban pidiendo los $717 millones restantes. Con el aparentemente interminable mar de deuda sobre su cabeza, Anil Ambani finalmente llegó a un lugar que solo 10 años antes habría parecido imposible. El 7 de febrero de 2010, para sorpresa de los espectadores, Anil hizo la extraordinaria afirmación de que el deslumbrante patrimonio neto ahora se había desplomado a 0. ¿Sí? Nada. Además de la enemistad con su hermano, así como su historial manchado en la gestión empresarial, Annie había hecho su camino de héroe a cero y lo perdió todo. O eso pudo haber parecido. A pesar de afirmar no tener nada y declararse en bancarrota, Anil de alguna manera continuó disfrutando de los indicadores externos de una gran riqueza. Incluida su casa de lujo, avión privado, una flota de automóviles de $3 millones y un yate valorado en decenas de millones de dólares. Anil rechazó las afirmaciones de que era un dueño de este yate de lujo y, en cambio, afirmó que era propiedad de una empresa, por lo que no contaba como parte de su riqueza personal. Pero por supuesto eso no tuvo en cuenta el resto de las numerosas e increíblemente valiosas pertenencias que poseía. La verdad es que si bien la billetera y el saldo bancario de Anil pueden parecer vacíos en lo que respecta a los activos líquidos, todavía estaba en posesión de una gran cantidad de activos no líquidos. En términos de propiedad, los activos líquidos son aquellos que se pueden convertir rápida y fácilmente en efectivo, como dinero en una cuenta de ahorros, mientras que un activo no líquido requiere venta, a costa de un tiempo considerable y una pérdida de valor, como la extravagante flota de autos de Anil. En los casos en los que se espera que un acusado pague una gran cantidad de dinero,
el tribunal a menudo le pedirá que aproveche sus activos no líquidos para realizar los pagos. Sin embargo, aunque Anil afirmó que había vendido todas sus joyas para pagar los honorarios legales, pudo salirse con la suya sin vender su auto por el valor de $3 millones o su lujosa casa al hacer que sus abogados afirmaran que técnicamente no poseía esos activos, ya que fueron comprados a nombre de otros. Además, en 2021 surgieron afirmaciones de que Anil había ocultado millones de dólares en cuentas en el extranjero, por lo que es muy probable que la realidad de sus bolsillos vacíos tenga profundidades ocultas. Durante el caso contra los bancos chinos, el juez también cuestionó que Anil seguramente tenía la opción de obtener aún más ayuda financiera de su hermano mayor. Anil respondió que le habían dicho que su rescate fraterno era un gesto que no se repetiría. Fortunas futuras. Como hemos visto, los hermanos Ambani han tenido caminos bastante divergentes a lo largo de los años. En 2021, la lista Fortune 500 clasificó a Reliance Industries Limited de Mukesh en el puesto 155 en su lista de negocios globales exitosos, con un asombroso valor de $217 mil millones. El hermano mayor de Anil continúa haciendo olas en el mundo de los negocios, haciéndose amigo de personas como Mark Zuckerberg, quien hizo un trato para comprar alrededor del 10% de la compañía de telefonía móvil Mukesh, Jio, en 2020. A partir de enero de 2022, Mukesh es el hombre más rico de la India, con un increíble valor de $92.700 millones. Sé quién me gustaría que tuviera mi nombre en el amigo secreto en la oficina de la familia Ambani. En marcado contraste, Anil ha llevado un estilo de vida más privado, trabajando incansablemente entre bastidores para intentar rescatar sus empresas y reinflar su patrimonio neto, por lo mucho que realmente sea. Según se informa, 6 días a la semana, Anil se despierta a las 5 a.m. y sale a correr 16 kilómetros. Sigue una dieta estricta sin azúcar y trabaja 12 horas al día en la oficina entre las 9:30 a.m. y las 9:30 p.m. Quiero decir, si bien puede tener dudas sobre cuánto dinero tiene él en realidad, al menos debes darle algo de crédito al tipo por tratar de recuperar todo lo que ha perdido. Mientras que la historia de su padre es de la pobreza a la riqueza, la de Anil es de la riqueza a la pobreza, al menos según él. Después de una complicada red de juicios y escándalos, es casi divertido pensar que Anil alguna vez fue aclamado como un genio de los negocios. Y si bien Anil ciertamente tuvo algunos éxitos importantes en su carrera, se ha argumentado que el enfoque de crecimiento sostenible, lento, meticulosamente planificado y con estrategias de Mukesh venció a las empresas de Anil que generan dinero más rápidamente a largo plazo. Y la voluntad de Anil de hacer todo lo posible para distanciarse de su hermano y reclamar la corona de Ambani para sí mismo bien pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Pero con la capacidad de Mukesh para construir negocios y las habilidades de Anil con las personas, quién sabe qué alturas podría haber alcanzado la corporación Reliance, que ya es enormemente exitosa, si hubieran dejado al lado sus egos y aprendido a trabajar juntos. Una cosa es segura: si alguna vez terminas siendo asquerosamente rico, asegúrate de mantener a tu familia igualmente asquerosamente rica a tu lado. ¿Qué opinas del ascenso y la caída de Anil? ¿Puedes sentir lástima por un multimillonario? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.